Adelante. Muy bien. Hola, buenos días, gracias por acompañarnos esta mañana de viernes a la sesión informativa del doctorado en estudios socioculturales que imparte la Universidad Autónoma de Aguascalientes. En esta sesión conoceremos más de este programa de posgrado que comenzará en el mes de agosto de 2022. La convocatoria ya está abierta y ya está disponible para su revisión y estaremos platicando en esta sesión más sobre este posgrado. Les presento al doctor Salvador de León Vázquez. Él es secretario técnico o coordinador de este programa de estudio y nos va a estar compartiendo información del tipo más académica por parte de este doctorado. En caso de que se requiera, yo estaré dando información de tipo administrativo para que tengan pues la forma de revisar si este programa corresponde a sus inquietudes académicas y en tal caso hacer el proceso de admisión. Así que los dejo con el doctor Salvador de León Vázquez, secretario técnico del doctorado en estudios socioculturales. Adelante, doctor. Muchas gracias, Humberto. Y bueno, pues muy buen día a todas, todos y todes. Es un placer, un gusto recibirlos, aunque sea de manera virtual, aquí en la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Y bueno, pues también agradecer que vean entre sus opciones de formación de posgrado el doctorado en estudios socioculturales, y la idea de esta sesión informativa pues será la de proveerles de la información general. Alguna seguramente ya la habrán ustedes revisado en nuestra página web, habrán revisado nuestro plan de estudios, habrán revisado la conformación de nuestro núcleo, pero siempre hay como elementos que es mejor platicarlos, que es mejor dialogarlos para dejar pues más en claro de qué se trata este programa de formación doctoral. Y voy a permitirme empezar con una presentación que tengo aquí preparada y pues a partir de esto podemos ya después dialogar con sus comentarios y con las dudas que ustedes puedan tener. Entonces, bueno, pues esta es la presentación con la que quiero yo trabajar con ustedes. Espero que ya se vea bien, me parece que sí. Bueno, el doctorado pues tiene obviamente, como su nombre lo indica, un enfoque que es el enfoque sociocultural, y este precisamente será como la diferencia que nosotros ofrecemos con relación a otros posgrados que se ocupan del estudio de las ciencias sociales, del estudio de la realidad social. Y por supuesto que hay un conjunto de doctorados de gran calidad en México, en América Latina y en general en el mundo. Pues seguramente ustedes habrán calibrado esta situación, y el acceso a cualquiera de estos posgrados pues es una realidad en función de las condiciones que tengamos cada uno, ¿verdad? Y lo que nosotros ofrecemos en la Universidad Autónoma de Aguascalientes es este doctorado con este enfoque que de manera muy sintética, a riesgo de minimizar, pero pues bueno, es necesario hacer una síntesis para hablar en este momento de lo que se trata el enfoque sociocultural. Quienes vayan a realizar el proceso de admisión y finalmente sean admitidos, pues tendrán la posibilidad de durante 3 años estar dialogando y discutiendo sobre este tema de lo sociocultural. Para empezar, podemos decir que a nivel ontológico y epistemológico, el enfoque sociocultural se encarga de la investigación sociohistóricamente situada. Esto quiere decir que vamos a reconocer los problemas sociales, la realidad social dentro del contexto en el que estos fenómenos ocurren, y vamos a identificarlos como el resultado de un proceso histórico en el cual el mundo sociocultural es construido. Es decir, los fenómenos no aparecen allí de la nada, no están aislados de otras condiciones que están ocurriendo, y entonces es nuestra responsabilidad como investigadores de lo social y de lo humano ejercer una mirada compleja, identificar los elementos de la complejidad que acompañan a la ocurrencia de los fenómenos sociales y humanos. En el nivel teórico, el acento está puesto en las condiciones objetivas y subjetivas
de la acción social de forma interdisciplinaria. Es decir, vamos a cultivar una mirada en donde vamos a identificar los procesos de agencia, es decir, las posibilidades que de manera particular cada uno de nosotros tenemos para vivir el mundo social, para estar en el mundo social, pero estas posibilidades particulares que todos tenemos están confrontadas por una serie de condiciones estructurales, ¿verdad?, que determinan mucha de nuestra acción, mucho de lo que podemos hacer, y en esa tensión, en ese eje de tensión entre lo particular y lo estructural, es donde se ubica la reflexión desde el enfoque sociocultural. También uno de los elementos importantes del enfoque sociocultural es mirar la vida cotidiana como el espacio principal de la construcción de lo social y de lo humano. Y desde las diferentes líneas de investigación que nosotros cultivamos en el doctorado, que son 3, más adelante vamos a hablar de ellas, pues estamos poniendo también la mirada y la atención en la construcción de la realidad social a partir de la vida cotidiana. Y también tenemos una serie de tradiciones intelectuales en las cuales abrevamos, que son el legado que nosotros reconocemos, principalmente los estudios culturales en sus diferentes modalidades, contextos y definiciones. Están los estudios culturales británicos, que son los hegemónicos, ¿verdad? Y es un poco paradójico decir que son hegemónicos cuando precisamente fueron una reacción a otros paradigmas hegemónicos en las ciencias sociales. Los estudios culturales latinoamericanos, los estudios culturales africanos, los estudios culturales norteamericanos, etcétera. Bueno, hay una pléyade de esta mirada del estudio de la cultura, pero además también nosotros reconocemos, nos situamos en América Latina y en México particularmente, y entonces pues también tenemos este legado que es el pensamiento crítico latinoamericano, que pues va a enriquecer, a nutrir también el enfoque sociocultural que cultivamos en el doctorado. A nivel metodológico, como los estudios socioculturales son interdisciplinarios y entonces el acento está puesto en la pregunta de investigación, ¿qué es lo que queremos saber? Y a partir de la pregunta sociohistóricamente situada, contextualizada, es que nosotros vamos a identificar pues cuáles son las herramientas teóricas o metodológicas, independientemente de la perspectiva teórica o de la disciplina científica de la que provengan. Si sirven para responder la pregunta, pues vamos a aprovecharlas, ¿verdad? Por supuesto, con todas las condiciones que constituyen el trabajo de la investigación científica, como aquella de acotar nuestro objeto de estudio, de hacerlo viable, de hacerlo factible, etcétera, y en la medida en la que respetando estas posibilidades metodológicas para el abordaje empírico de los fenómenos sociales nos permitan, pues vamos nosotros a nutrirnos de las herramientas que sean necesarias, como les digo, independientemente de dónde provengan, que brindan las ciencias sociales y las humanidades. Y también, bueno, ha habido este debate entre el desencuentro de las dos culturas, ¿verdad? Es un debate dentro de las ciencias sociales entre disciplinas que son, vamos a ponerlo entre comillas, más científicas y otras disciplinas que son más, pues del lado de las humanidades, ¿verdad? Dentro de las disciplinas más científicas estarían, por ejemplo, la economía, la sociología, la psicología, la antropología, y dentro de las disciplinas más del lado de las humanidades, pues estarían la filosofía, la historia, el derecho. Y entonces el enfoque sociocultural también es una propuesta que viene como a integrar, ¿verdad? A proponer que a pesar de que esta división se dio y este debate se dio, sin embargo, es una división que no es muy productiva, ¿verdad? Y que es mejor abrevar de todas estas posibilidades para
poder responder nuestras preguntas de investigación y a final de cuentas para poder producir conocimiento, que es lo principal que le corresponde a las ciencias sociales y humanas, y además es nuestro compromiso, ¿verdad? También tenemos que reconocer que hay un compromiso social de la ciencia, que es la de dotar de conocimiento a nuestras comunidades para que este conocimiento sea aprovechado, no solamente producido, sino aprovechado, y resolver los grandes desafíos que las diferentes condiciones nos ponen a toda la humanidad. El COVID-19, que ha sido esta que hemos estado enfrentando en estos últimos 2 años, pero frente al COVID, pues también aparecen y se exacerban otras más que están ahí presentes, como las desigualdades, como los desencuentros identitarios, como los desencuentros con el otro diferente en la plaza pública, etcétera. Y entonces, bueno, pues estos desafíos están presentes ahí para que nosotros podamos abordarlos, conocerlos, comprenderlos y poder también aportar al desarrollo humano. Entonces, retomando lo que hemos estado diciendo, ¿qué son los estudios socioculturales? Pues está muy complicado a veces decir qué son. Muchas veces se le da un poco la vuelta para decir qué no son y de alguna manera pues poder acercarnos un poco más, ¿verdad? Para empezar, bueno, no son una disciplina, más bien son una perspectiva interdisciplinaria. No es posible identificar una única teoría que los caracterice, por eso son en plural los estudios socioculturales, ¿verdad? Después, otro elemento es que abordan los más variados objetos del mundo social, político, económico, cultural e histórico, es decir, todas estas dimensiones y capas que componen el mundo social y cultural, pero contextualizadas. Y ese será como uno de los elementos en el que siempre vamos a estar insistiendo, el contexto en el que ocurre el fenómeno y su construcción sociohistórica para poder situarlos. Ahora, esto parecería como que abre demasiado el panorama, como que relativiza el enfoque de lo sociocultural. Y como una estrategia para reducir esa relativización, pues son nuestras líneas, ¿verdad? Entonces, desde nuestras propias líneas de investigación o líneas de generación y aplicación del conocimiento, que es como las nombra CONACYT, tanto las que corresponden al doctorado como las personales que cultivamos cada uno de los profesores, pues allí es donde estas premisas que parecen tan amplias se practican ya de manera muy específica, ¿verdad? Es donde se especifican los estudios socioculturales y se delimitan a partir de los objetos de investigación que cada uno de nosotros abordamos a partir de las líneas que cultivamos. Y es lo que nosotros les ofrecemos como oferta de posgrado, formarlos desde una perspectiva sociocultural en las líneas específicas que cultivamos. Decíamos también que las metodologías y las técnicas no están prefijadas, sino que va a depender de la pregunta, va a depender del objeto de estudio. Los objetos de estudio son construcciones que hacemos los investigadores, no son cosas que anden por allí en el mundo empírico caminando, ¿verdad? Y que llegue el investigador y las agarre, sino que es una construcción intelectual que hace el investigador, y en esa construcción intelectual del objeto es donde también va a permear todo el enfoque sociocultural. También de manera muy sintética, el estado del arte de los estudios culturales se podría esquematizar de esta manera. Hablábamos de los estudios culturales, están los estudios culturales británicos, pero no solamente esos. En el punto 4 pueden ustedes ver que también están diferentes tipos de estudios culturales: latinoamericanos, norteamericanos, franceses, asiáticos, africanos, etcétera. Está también el postestructuralismo, que es una perspectiva de corte epistemológico, que también nos va a nutrir y vamos a abordar dentro también de una mirada
asumiendo la globalización, por ejemplo, y asumiendo la posmodernidad, la historia de la cultura, estas grandes dicotomías que siempre están presentes entre agencia y estructura, sur y norte, centro-periferia, lo colonial, poscolonial, decolonial, que pues van a ser también diferentes elementos que de acuerdo a las preguntas que dirijan sus propias tesis, pues estarán presentes de alguna manera en los procesos de reflexión y de desarrollo de las investigaciones que ustedes harían dentro de este programa de posgrado. También están siempre presentes estas diferentes maneras de entender lo interdisciplinario, ¿verdad? Que tendrán su énfasis cada una de estas, la multidisciplina, la interdisciplina, la transdisciplina o hasta la postdisciplina. En México, algunos de los autores importantes que han aportado a los estudios socioculturales, pues son tales como estos, ¿no? Gilberto Jiménez, Jorge González, José Manuel Valenzuela, Néstor García Canclini, Rosana Reguillo, entre muchos otros y otras más. El objetivo general del doctorado en estudios socioculturales, bueno, aquí también debo decir una cosa, estoy tomando ahora la estructura de una revisión que hemos hecho al plan de estudios. El plan de estudios acaba de ser sometido a una evaluación, a un proceso de revisión por reglamento de la propia universidad, y entonces hemos hecho algunos cambios. Son cambios que no son demasiado fuertes con relación a lo que está difundido en nuestra página web. Sin embargo, bueno, pues vale la pena señalar ahora estos cambios. Estamos en el proceso ya nada más de que el Consejo Universitario lo apruebe. Sin embargo, me voy a atrever ya a pensar que esa aprobación va a ser positiva y este va a ser el nuevo objetivo general del doctorado en estudios socioculturales. No es muy diferente del anterior, pero tendrá algunos elementos que nos han puesto a pensar, por ejemplo, este desafío del COVID-19 y que nos ha ayudado a replantear algunos elementos del propio doctorado. Entonces, formar investigadoras e investigadores de alto nivel que generen conocimiento básico y de frontera. El conocimiento básico, pues es este conocimiento que se produce simplemente por el interés y la necesidad de conocer y comprender en profundidad un fenómeno social. Y el conocimiento de frontera, pues es aquel que nos va a enfrentar con los problemas que estamos viviendo de manera real en este momento, la humanidad, como este de la pandemia, ¿verdad? Y entonces es necesario abordarlo y enfrentarnos a estas condiciones que están en el límite, en los niveles liminales de las ciencias sociales y de las humanidades, y en donde pues también tenemos un compromiso de aportar y de colocarnos. Entonces, conocimiento básico y de frontera en el campo de los estudios socioculturales, mediante la práctica de la investigación disciplinar o interdisciplinar. Es decir, habrá algunas preguntas de investigación que exijan una mirada más disciplinar, enfocada, por ejemplo, a la historia, la sociología, la antropología, o los campos académicos que no son propiamente disciplinas, pero que sí son campos muy específicos como el de la comunicación o el de las ciencias políticas, o habrá otros que merezcan una mirada más interdisciplinar y entonces pues ahí también tendremos que asumir esa tarea. Desde una perspectiva innovadora e inclusiva y que se contribuya al desarrollo humano, equitativo y sostenible. Ese es el objetivo de nuestro doctorado. Este es el mapa curricular. En este mapa curricular hay un pequeño cambio, nada más, con relación a lo que está difundido en el sitio web. ¿Cuál es el cambio? El cambio es
estas materias que aparecen en el nivel teórico, en la zona rosa, ¿verdad? Y son dos materias, una que se llama Agenda Contextual y Sostenible de la Ciencia y los Estudios Socioculturales, que está en lugar de otra materia que se llamaba Miradas Transversales del Análisis Sociocultural. Y esta materia de agenda contextual y sostenible, de lo que se trata es de ubicarse en los debates y discusiones más actuales de los estudios socioculturales. Discutir desde ahí, pues, qué están mirando los investigadores en este momento para ayudar a situar de mejor manera nuestras preocupaciones y nuestros objetos de estudio para poder formular la tesis, ¿verdad? Entonces, en el primer semestre, pues estamos apenas en la formulación de la tesis y esta materia creemos que va a aportar mucho para poder situar de manera más clara los objetos de estudio. En este primer semestre también aquí en el nivel metodológico está esta materia que viene desde el plan vigente que ustedes han podido consultar, que es el de estrategias metodológicas, con un pequeño cambio que antes era un solo profesor el que la impartía y ahora estamos considerando módulos para que diferentes profesores con diferentes perspectivas puedan hacer una aportación más amplia en el entrenamiento metodológico. Y el seminario de investigación, que será el lugar, el espacio en el que ustedes desarrollarán la tesis doctoral y que empieza desde el primer semestre y se extiende por todos los semestres hasta el sexto. Entonces, en el primer semestre tendrán únicamente 2 materias curriculares y la tesis. En el segundo semestre, una sola materia curricular, que será la profundización en las teorías socioculturales para reconocer todas estas tradiciones que van a nutrir teórica y metodológicamente los objetos de estudio. Y también el espacio para el desarrollo de la tesis, que será el seminario 2. Y a partir del tercer semestre hasta el sexto, pues se dedica únicamente al desarrollo de la tesis, que es el eje principal de la formación doctoral. Así lo vemos nosotros, porque al final del doctorado, ustedes tendrán que demostrar, y ese será su examen de grado, tendrán que demostrar que fueron capaces de investigar de manera propia, solos, pues, y solas, por supuesto, acompañados por su comité tutoral, pero con decisiones propias, desarrollar todo un proceso de investigación. También hay que cubrir algunos créditos de materias optativas. Estas materias optativas se pretende que sean materias muy específicas que nutran a su tesis y estas materias ustedes las elegirán de manera libre, siempre con el apoyo y la orientación de su comité tutoral. Estará conformado por 3 tutores, un director o directora de tesis y 2 lectores que les van a acompañar en el proceso de reflexión y de investigación. Y ellos les pondrán orientar sobre qué materias son más adecuadas que ustedes puedan cursar para que nutra el desarrollo de la tesis. También habrá que cumplir algunos créditos en actividades que llamamos complementarias, que son actividades que se busca que les otorguen elementos de lo que hace un investigador de manera profesional. Participamos en congresos, hacemos estancias con otros colegas en diferentes instituciones para aportar y apoyar en proyectos de investigación. Participamos en equipos de investigación con diferentes colegas en el país y fuera del país. Hacemos producción científica, es decir, todo lo que se refiere a la publicación de artículos, capítulos, libros, ponencias, etcétera. Y entonces, en la medida en la que ustedes se vayan integrando y vayan desarrollando este tipo de tareas, siempre desde la tesis siempre será el elemento central para todas estas actividades, pues ustedes también irán cumpliendo con estos créditos que se contemplan con las actividades complementarias. Y la universidad también propone una serie de actividades, es un catálogo institucional, serán actividades muy sencillas y de poco tiempo que ustedes tendrán que dedicar a esto, sin embargo, importantes,
que también pueda nutrir el proceso de la formación doctoral. Y ese es el esquema del plan de estudios que está en el proceso de aprobación y que seguramente será aprobado y será con el que iniciará la generación que entre en agosto. Los requisitos de admisión y selección ya los han revisado ustedes en la convocatoria, sin embargo, bueno, pues aquí está el listado simplemente para recordarlos. Hay que tener el grado de maestría con promedio de 8. Y sobre todo, también hay que tener la cédula profesional de la maestría. Si no la tienen, por favor, váyanla tramitando. Y en el caso de que no alcance a estar a tiempo, puede haber alguna prórroga, pero es importante tener la cédula de maestría. Es un requisito que nos pide aquí el aparato administrativo de la universidad y pues hay que atenderlo. Acreditar el examen 3 con 1000 puntos, acreditar un idioma extranjero que puede ser inglés con 450 de TOEFL o puede ser B2 con el francés o puede ser B2 de italiano. Aquí, perdón, hay un error, ya no va a ser la prueba Celli, sino la prueba CHILS, que se aplica aquí mismo en la Universidad Autónoma de Aguascalientes, pero también se sigue manteniendo el nivel de B2 en italiano para quien lo quiera hacer mediante este idioma. Hay que presentar la prueba de diagnóstico de habilidades para el posgrado, que aplica aquí mismo la universidad y que está dentro del proceso de admisión. Y los diferentes documentos que ustedes tendrán que entregar como parte del proceso. Les vamos a hacer una entrevista personal porque para nosotros es muy importante conocerlos de primera mano, platicar, dialogar con ustedes, ver cuáles son sus intereses y qué es lo que ustedes están tratando de desarrollar en el doctorado, sobre todo para ver si hay esta compatibilidad, ¿verdad? No hacerlos a ustedes perder 3 años si esta propuesta que nosotros estamos haciendo no va a ser compatible con lo que ustedes están buscando, pero si sí vemos que hay compatibilidad entre lo que ustedes quieren y lo que nosotros ofrecemos, pues eso va a resultar en una relación muy fructífera, ¿no? Para todos. Y pues también las diferentes documentaciones administrativas, la documentación administrativa que solicita control escolar. Para quienes son egresados de una maestría de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, está la posibilidad de las políticas de tránsito. Esto significa que ya no es necesario que hagan el examen 3 y tampoco que presenten el idioma extranjero como requisito de ingreso, aunque sí se les pedirá que como requisito de titulación al final del doctorado presenten o acrediten 500 puntos de TOEFL. Eso hay que tenerlo presente para quienes decidan tomar las políticas de tránsito. Todo lo demás sí se tiene que presentar. El currículum, la carta de exposición de motivos, el proyecto, que es fundamental. Eso es lo que principalmente nos vamos a fijar y participar en la entrevista y en un coloquio introductorio que también realizamos y que está allí presente en el proceso de admisión. En la convocatoria ustedes lo pudieron ver, que es una reunión que hacemos de 3 días en el que nosotros nos presentamos con ustedes, quiénes somos los investigadores que participamos en el posgrado, cuáles son nuestras líneas de investigación, cuál es nuestro proyecto vigente, para que nos conozcan y sepan pues qué es lo que estamos haciendo y con quién ustedes podrían trabajar, con quiénes les interesaría trabajar en la dirección de su tesis. Y que también hay espacio para que ustedes expongan su proyecto de investigación que están proponiendo para la tesis del doctorado y pues también conocer de viva voz de ustedes qué es lo que están formulando, cómo y por qué. Bueno, este es el perfil de ingreso en el nuevo plan de estudios, que está dividido en 4 elementos: conocimientos, habilidades, actitudes y valores. En conocimientos, pues es que tengan conocimientos de las ciencias sociales, es decir, que vengan ustedes de una formación de licenciatura y de maestría que esté relacionada con las ciencias sociales y las humanidades. En las habilidades, pues también que demuestren habilidad, interés
para la investigación social y humanística. Esto lo vamos a ver nosotros en la evaluación de su currículum, en los textos académicos que les pedimos que nos entreguen, en la tesis de maestría, por ejemplo, que ustedes hayan desarrollado, en la entrevista que vamos a tener. Lo mismo las actitudes de responsabilidad, de compromiso, reflexión crítica y muy importante, apertura, ¿verdad? Porque entonces pues sí hay que tener siempre respeto por diferentes tradiciones intelectuales, por diferentes planteamientos, y los desacuerdos y los debates pues tienen que ser gestionados a partir de la discusión académica, de la argumentación. Y eso pues también va a ser necesario. Y valores, autonomía, que puedan ustedes trabajar de manera responsable del desarrollar su tesis sin que pues estemos allí necesariamente correteándolos, ¿verdad? Responsabilidad social, pluralismo, humanismo y tolerancia, que son los valores que cultiva la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Dentro de los requisitos de egreso, los que ustedes ya se supone que desarrollarán en el proceso de su formación doctoral, también dividido en los mismos 4 elementos como conocimientos, pues una profundización y una especialización en los estudios socioculturales y particularmente en los campos temáticos, o sea, en las líneas en las que ustedes hayan decidido inscribir su tesis. Lo mismo para las habilidades, también desarrollo de investigación de alto nivel, producción científica, inserción en las discusiones de campo, y también ustedes estarán preparados para formar a nuevos investigadores, ¿verdad? Para reproducir esta formación doctoral en otros que vengan después de ustedes, nuevas generaciones. Las actitudes pues y valores son muy similares a las anteriores: apertura, sensibilidad social, rigor científico, ¿verdad? Una frase muy importante que asumimos dentro de la investigación científica: sin rigidez, pero con rigor científico. La innovación. Y decíamos también el respeto por la diversidad de tradiciones intelectuales, pero también en el campo empírico, la diversidad de identidades, de personas, etcétera, de procesos socioculturales. La honestidad intelectual, la equidad epistemológica, es decir, el reconocer que desde diferentes disciplinas se aporta y se abona al conocimiento, pero que también diferentes personas, independientemente de su posición, ¿verdad? Los investigadores tenemos una posición frente a la realidad social, pero las personas, los actores sociales que están en esa realidad social, también merecen respeto y también tienen un conocimiento práctico del mundo en el que viven, de las prácticas que realizan, y reconocer que los otros conocen, aunque no sean investigadores científicos, y que desde ese conocimiento también nos nutren y nos aportan, es lo que llamamos equidad epistemológica. Respeto por otras posturas intelectuales. Bien. Los requisitos para la obtención de grado, ya cuando ustedes hayan desarrollado su tesis, pues hay que cuidar estos elementos. Por supuesto, acreditar todas las materias, ¿verdad? Eso es de cajón. Ustedes van a desarrollar una tesis que tendrá que tener el voto aprobatorio de su comité. Es decir, cuando ya su comité considere que la tesis está lista, entonces ya se podrá defender. Cumplir con todos los créditos que nos plantea el plan de estudios. Hay una etapa que es el examen predoctoral, que es cuando la tesis ya está muy avanzada y se tiene ya casi un borrador final de tesis, entonces se hace un examen predoctoral en el que son identificados algunas áreas de oportunidad que les pueden ayudar ya para poder concluir la tesis, cerrarla y presentar el examen ya final. Contar con un producto académico arbitrado, por lo menos aceptado para publicación o publicado. Entonces, de la tesis tiene que salir un artículo de investigación o un capítulo. Hay quienes hasta pueden desarrollar un libro, bueno, ya depende de las condiciones y de las fuerzas que tenga cada uno, ¿verdad? Para producir, pero por lo menos un capítulo o un artículo
publicado o que ya esté aceptado para publicación va a ser un requisito fundamental para la presentación del examen de grado. Ojo, el Reglamento General de Docencia, que es el que nos rige en la Universidad Autónoma de Aguascalientes, establece un plazo de titulación después de haber concluido el plan de estudios, el mapa curricular, de 6 meses. O sea, ustedes terminan el sexto semestre y solo tendrán 6 meses para poder hacer el examen de grado. Después de esos 6 meses ya no se les permitiría hacer el examen de grado. Por lo tanto, este producto académico, las revistas y las editoriales tienen sus plazos para la producción y para la aceptación. Entonces, pues más o menos desde el tercer, cuarto semestre ya habría que tener este producto y empezarlo a mandar a dictaminación para que esté listo y por lo menos aceptado en el momento adecuado para que no se vaya a extender más de 6 meses después de haber terminado el doctorado. Nuestras líneas de investigación son 3 dentro del doctorado y además dentro de estas líneas están las líneas personales de cada uno de los investigadores. En la sección del núcleo académico, dentro de nuestro sitio web, ustedes pueden ver ahí a cada uno de los investigadores con sus líneas personales, pero todas estas inscritas dentro de estas 3 grandes líneas. La primera, procesos socioculturales, que es un campo de intersección y de colaboración entre los estudios sociales y los estudios culturales. A grandes rasgos es el encuentro teórico, epistemológico y empírico de los objetos que provienen desde las reflexiones sociológicas y de los objetos que provienen de las reflexiones antropológicas, a grandes rasgos. Son los estudios de la cultura, los estudios de los grandes procesos y las prácticas sociales, y es aquí en donde se hace investigación sobre estos objetos. ¿Qué tipo de objetos se han cultivado aquí? Bueno, por ejemplo, los estudios del trabajo, los estudios sobre la pobreza, los estudios de género, los estudios de la religión, los estudios de la migración, los estudios autoetnográficos son algunos de los trabajos que se han realizado, los estudios de los procesos de salud de enfermedad, entre otras cosas. La otra gran línea de investigación es la de historia social y cultural, que proviene también del encuentro de la disciplina histórica, que será la principal en esta línea. La historia, el ejercicio de la disciplina de la historia es la esencial, la principal, pero con cruces con la antropología, la sociología y los estudios culturales. Y el énfasis está en la reconstrucción del pasado, contextualizado histórica y culturalmente, de los acontecimientos y de sus actores, con una mirada en la vida cotidiana, con una atención en las representaciones, en las prácticas y en los saberes culturales. Y bueno, pues ahí también hay una serie de objetos interesantes de estudio, como el estudio de las ideas, la historia de las ideas, la historia de las fiestas, la historia de los personajes, etcétera, ¿no? También tomando en cuenta las diferentes dimensiones como la clase, la raza, el género, la edad. Y bueno, hay toda una discusión. Hay diferentes métodos también que provienen de la disciplina histórica, el método biográfico, el análisis historiográfico, el análisis de la cultura escrita, la etnohistoria, el análisis del discurso, y se nutre de aportes intelectuales como la escuela de los anales, la historia de las mentalidades, la escuela marxista, la microhistoria y la nueva historia cultural. Esas 2 líneas anteriores provienen del plan vigente, que es el que ustedes ya han podido revisar. Esta es una innovación, esta es una nueva línea que no es sino una adecuación de una que ya estaba previa. Antes se llamaba
comunicación y lenguajes. Ahora ha cambiado por procesos educativos y comunicativos. Y esta línea parte de los cuerpos de conocimiento de dos grandes campos académicos, que son los estudios, la investigación educativa, los estudios sobre la educación y los estudios de la comunicación. Y aquí lo que se pretende es estudiar las desigualdades, las brechas y las problemáticas que persisten a estas grandes prácticas, la práctica educativa, la práctica comunicativa, y que el ejercicio de estas prácticas están conformadas, por ejemplo, con el derecho a ejercerlas, forman parte de los derechos fundamentales y aquí están articulados con los objetivos del desarrollo sostenible que propone la ONU, la Agenda de los Objetivos del Desarrollo Sostenible, y los PRONACES de CONACYT, ¿verdad? Para enfocarnos a la educación, a los procesos de la educación, pero también a los procesos de la paz, del acceso a la tecnología, del acceso a las telecomunicaciones y a la información, ¿verdad? Que estaría garantizadas la educación por el artículo 3º constitucional, el acceso a la información y a la comunicación por los artículos 6º y 7º constitucionales, que plantean pues el derecho de los niños, niñas, jóvenes y en general de todas las personas a el ejercicio de estos derechos y libertades con calidad, con equidad, de manera inclusiva, con pluralidad, etcétera. Y bueno, pues estos serán las tres grandes líneas de investigación que cultivamos en el doctorado. Y pues atento a sus dudas, a sus comentarios. Con esto yo termino la presentación. Muchas gracias. Quien quiera externar alguna duda o comentario puede levantar la mano y se le concede la apertura del micrófono y de la cámara, o en su defecto lo pueden hacer llegar a través del chat. Tenemos a Percy Mejía. Percy, adelante, por favor. Bueno, muy buenos días, estimados académicos. Un saludo desde aquí de Honduras. Mi nombre es Percy, ¿verdad? Lo acaba de decir Lick. Como extranjero tengo algunas dudas con relación al ingreso del posgrado, del doctorado, disculpe, Lick Humberto y Lick Salvador, en el sentido de que ustedes hablaban de la acreditación de un carnet de posgrado de maestría. En ese sentido, por ejemplo, aquí en Honduras no se realiza ese proceso. ¿Cómo se realizaría entonces en ese sentido, en mi caso, que yo pretendiera, verdad, como objetivo ingresar a su renombrado programa? ¿Tendría que realizar el mismo proceso de obtener este carnet o únicamente es refrendar mis estudios, por ejemplo, en la Embajada de México aquí en Honduras, y en función de eso poder acreditarlos? Y una segunda pregunta más. En ese sentido, también, por ejemplo, como extranjero, uno podría aplicar, como usted lo indicaba, el doctorado está dentro del padrón de programas de alto rendimiento, de verdad, del CONACYT. Y en ese sentido, ¿puede uno acceder a beca también como extranjero? Esas son mis dos únicos interrogantes, maestros, que puedo yo compartir en ese sentido. Muchas gracias. Perfecto. Si gusta, respondo porque es un poco más administrativo. En este caso, cuando la persona viene de un país en el cual no hay cédula profesional, que generalmente es algo que se solicita en México y en algunos otros países, este no se le pide al estudiante cuando en su país no hay algún documento, solamente si en su país haya una especie, digamos, como acreditación, por ejemplo, la que se da a los psicólogos o a los médicos para poder laborar, se le pediría, sería el equivalente. En caso de que en su país, en Honduras, no sea el caso, pues no se pediría para las personas que vienen de países donde no hay este tipo de certificación. Y referente a la beca de CONACYT, efectivamente, personas tanto nacionales como el extranjero pueden acceder a esta beca. Esta beca, para los que no estén familiarizados con ella, incluye un monto para manutención, seguro médico
sí se abren convocatorias para movilidad, la oportunidad de combinarla con una beca de movilidad y así poder recibir más dinero para hacer un intercambio, una estancia, ya sea en una universidad o en una institución internacional o nacional, y la reducción de la colegiatura. Son becas muy generosas, pero piden a cambio dedicación tiempo completo, por lo cual la persona que curse este doctorado a través de la beca de CONACYT tiene que dedicarle tiempo completo al estudio del doctorado y no puede tener a la par alguna, digamos, actividad remunerada o profesional, salvo unas pequeñas excepciones como es, por ejemplo, dar clases y cierta cantidad de horas, pero sí, personas tanto nacionales como del extranjero pueden aspirar a la beca de CONACYT. Sí, y yo quisiera complementar con que efectivamente los títulos extranjeros, tanto de personas que no son mexicanos, como de mexicanos que estudiaron su posgrado, su maestría en el extranjero, porque aquí veo también de María Teresa Hernández esta duda, se tendrían que validar, que hay un proceso en México que es el apostillado, pero de esta manera pues se tendrían que validar estos títulos. Y también otro complemento son las becas del PRODEP para quienes sean profesores, profesoras de tiempo completo en alguna institución de educación superior mexicana. Tienen acceso también al esquema del PRODEP que es compatible con las becas del CONACYT, de tal manera que ustedes podrán decidir si toman toda la beca del PRODEP completa, que tiene también muy buenas prestaciones para los profesores de tiempo completo, o si renuncian, por ejemplo, a la manutención que ofrece el PRODEP en favor de la manutención que ofrece la beca de CONACYT. Se pueden hacer como esas combinaciones también. Muchas gracias, doctor. Pasamos con una pregunta del chat y posteriormente vamos con Tomás López. Emiliano Leal nos pregunta que nos dice que está actualmente en Ciudad de México y quisiera saber si puede hacer el proceso de admisión, todo el proceso de admisión desde aquel lugar, o hay etapas que se deben cumplir en Aguascalientes. Bueno, en general la mayor parte del proceso se puede seguir desde la ciudad en la cual se encuentre. Por ejemplo, las entregas de documentos que en este caso es presencial, se pueden enviar al Departamento de Control Escolar a través de paquetería para que no tengan que venir hasta acá, hasta Aguascalientes y presentarlo. Así que, digamos, como tal, presencial sería el único requisito, ya que, por ejemplo, parte como la entrevista creo que está planeada para que quien esté fuera pueda hacerla a través de diferentes medios de contacto como Zoom, Teams, etcétera. Y el Exani 3 se puede realizar en otra universidad o a través de la plataforma de Ceneval directamente. Así que no es necesario venir a la Autónoma de Aguascalientes a realizarlo. Entonces, en general, sí se puede hacer todo el proceso de admisión desde fuera de Aguascalientes. Sí, y en la universidad sería necesario decirlo, por el asunto de la pandemia, del confinamiento, todavía la universidad sigue manteniendo algunas restricciones, de tal manera que nosotros estamos considerando llevar todo el proceso, la parte académica, pero sí es necesario diferenciar. Hay una parte administrativa del proceso de admisión, que esa la lleva aquí nuestro compañero Humberto Capetillo y junto con las personas del Departamento de Control Escolar de la universidad. Y la parte académica es la que nos corresponde a la coordinación del doctorado, que será los documentos académicos que están establecidos así, denominados así en la convocatoria, el coloquio introductorio y las entrevistas. Estos están planeados para que se lleven a cabo en línea, ¿verdad? Precisamente por estas restricciones con relación al confinamiento que todavía persisten en la universidad. No sabemos, también adelantándome a alguna otra duda que pueda venir, si en agosto que iniciemos con la nueva generación seguiremos en línea o ya será de manera presencial el estudio del doctorado. Yo les sugiero que quienes estén interesados se preparen para venir de manera presencial. Es probable que empecemos en línea, pero que en el transcurso del semestre ya vayamos a solicitarles que regresen, que regresemos a lo presencial, y entonces pues habrá que estar presentes para llevar a cabo las clases, las materias aquí en la universidad. Muchas gracias. Pasemos con Tomás López. Tomás, ¿te escuchamos?
¿Qué tal? Buenos días. ¿Me escuchan? Sí. Muy bien. Mi pregunta es sobre los artículos que debemos presentar o los textos que debemos presentar. Por ejemplo, en mi caso, tengo algunos artículos publicados, pero solamente uno de ellos es de mi autoría completa. Entonces, los otros dos son, digamos, en coautoría con mis profesores de la maestría. Entonces, no sé si esos también puedan entrar o deben ser solamente de mi autoría por completo. Sí, también los que son en coautoría se pueden presentar. Si ya están publicados, si tienen materiales publicados, eso es un plus, ¿verdad? Que nosotros estaríamos considerando, por supuesto, de manera positiva para ustedes. Pero pueden ser también textos inéditos, aquellos, por ejemplo, ensayos que hayan desarrollado durante su maestría y que no se hayan publicado, también eso se pueden presentar. La propia tesis de maestría también no la pueden presentar como uno de estos textos. Entonces, pues considérenlo así. Si está ya publicado, aunque sea en coautoría, eso es muy bueno y lo pueden presentar. Si está publicado y es de autoría única, es mucho mejor también, ¿verdad? Y si no está publicado, si es inédito, también se puede presentar. Y aquí veo también, voy a permitirme, Humberto, dar lectura a alguna de estas preguntas. Pregunta a Sol Cortés que con quién se pueden acercar para las políticas de tránsito, pues aquí directamente con Humberto Capetillo, él les puede ofrecer esa información y en la convocatoria aparece su correo, me parece, Humberto, como posgrados@edu, ¿verdad? Así es, de hecho, estoy @edu.ua. compartiendo, lo había compartido al principio del chat, lo estoy haciendo nuevamente para quien a lo mejor ha llegado un poco tarde y no haya tenido acceso a estos mensajes. Les estoy compartiendo primeramente la página del doctorado, donde podrán revisar información que, bueno, está propensa a cambio en el sentido de que, como comentaba el doctor, en los próximos días se estaría aprobando un nuevo plan de estudios. La convocatoria nacional, ahorita comparto la de extranjeros para que la puedan revisar. Y aparte estoy componiendo las políticas de tránsito, un documento donde viene mucho más desglosado en qué consisten y cómo es el procedimiento. Y también estamos compartiendo los medios de contacto con un servidor y del Departamento de Apoyo al Posgrado. Si un servidor no lo puede atender, sí será una compañera que lleva también estos temas y que nos pueden encontrar por correo electrónico o bien a través de vía telefónica para ver tanto las cuestiones que tienen que ver con lo que mencionaba Sol Cortés, con las políticas de tránsito y también, como nos dice Nicole Soto, en este caso también para las preguntas puntuales que puedan surgir para el procedimiento de ingreso para extranjeros. Ambas son con un servidor, así que lo pueden encontrar y también es lo mismo que viene en la convocatoria. En la convocatoria, después de cada uno de los diferentes procesos, aparece el medio de contacto, me parece que viene en color azul o amarillo, los medios de contacto y también al final de la convocatoria hay un directorio donde vienen ciertos temas y dependiendo del tema que quieran tratar, las diferentes personas con las que lo pueden hacer, que en este caso la parte académica es con el doctor Salvador, la parte administrativa es con un servidor y ya cuestiones un poco más puntuales como idioma, pagos, etcétera. También ahí vienen los enlaces o los contactos, mejor dicho, para que puedan acercarse, puedan comunicarse y resolver esas dudas. Y sí, son los mismos que aparecen en la convocatoria, referente a lo que pregunta Tomás López. Tomás, adelante, por favor. Otra pregunta, perdón. Sí. En el caso de las líneas de investigación, creo que sí vi en la convocatoria actual, creo, no me estoy confundiendo, tienen un número de aceptados por cada línea, ¿verdad? ¿Me los pueden confirmar? ¿Cuántos son por cada línea de investigación? Fíjate, Tomás, que me acabas de agarrar en curva porque no tengo ese dato ahorita aquí a la mano, pero ese número que está publicado en la convocatoria está relacionado con cuántos tesistas puede recibir cada uno de los investigadores que forman parte del núcleo y que están adscritos a cada una de las líneas. Entonces, el CONACYT, para cuidar la calidad de los posgrados, nos exige que cada uno de los miembros de los núcleos académicos, bueno, para empezar, no podemos estar en más de 2 núcleos académicos, o sea, solamente en 2 posgrados podemos participar.
Y después solamente podemos recibir máximo 4 tesistas cada investigador, de tal manera que si son de doctorado solamente pueden ser hasta 3. Si son combinados maestría y doctorado pueden ser hasta 4. Entonces cada investigador hace su cálculo, ¿verdad? De cuántos está dirigiendo en este momento y en función de eso cuántos más puede recibir, de tal manera que esos números que tú viste en la convocatoria que están allí establecidos, yo te lo confirmo, no tengo ahorita el dato aquí para decirte son tantos, pero esos que están ahí publicados, esos son los que se Ok. pueden recibir. En el doctorado, el Consejo Universitario nos autoriza a recibir hasta 20, o sea, hay 20 lugares pues para el doctorado en estudios socioculturales. Eso no quiere decir que tengamos que llenar los 20 forzosamente, sino que va a depender de este proceso de admisión y ver si lo que ustedes vayan a presentar como proyecto de investigación se inserta dentro de nuestras líneas, si los intereses que ustedes tienen son compatibles con la oferta, lo que ya hemos estado viendo aquí. Ustedes ya más o menos lo pueden previsualizar, si lo que yo les compartí en la presentación y lo que les expuse es lo que están buscando, pues entonces creo que vamos a tener una muy buena relación fructífera y productiva. Si ya vieron que lo que expuse no es exactamente lo que ustedes creían, pues entonces es un buen momento para decidir pues buscar otro posgrado que se alinee mejor a lo que ustedes quieren. Y ya no me acuerdo qué más iba a decir, pero a ver, ahorita me acuerdo conforme platiquemos. Perfecto. No, solamente, lo que pasa es que sí vi que, o sea, la suma que me daba, yo según recuerdo, sí eran más de 20. Por eso le preguntaba. Entonces, por eso era mi duda, si nos pueden confirmar, sí sería bueno. Y mi última duda es, con respecto a ya digamos, el proyecto que tengo en mente, el que estoy planteando para concursar, es nada más para confirmar si es compatible dentro de lo que yo creo y escuché. Sí lo es, pero sería bueno si se me confirmaran un estudio sobre comunicación y salud en la sociedad actual. ¿Sería compatible, digamos, con la línea de investigación y comunicación que tienen ustedes? Pues se han realizado tesis que abordan el proceso de salud de enfermedad. Ahora mismo tenemos un estudiante que está haciendo una tesis que articula diferentes cosas, por ejemplo, articula masculinidad con el, eh, el padecimiento de diabetes. Entonces, pues esa es una orientación que, como te digo, sí se ha cultivado, pero pues habrá que ver las particularidades del proyecto que tú quieres presentar, ya sea como para orientarte en la manera en la que puede ser mejor presentado este proyecto y que se alinee a las líneas y a los objetos de estudio que actualmente nuestros investigadores e investigadoras están desarrollando, con lo cual pues tendrías más oportunidades de ser admitido, ¿no? También es importante decir que si ustedes tienen la posibilidad, ya sea por correo electrónico o de manera personal, de ver más o menos cuál de nuestros investigadores pudiera ser más compatible con lo que ustedes están buscando, con lo que ustedes quieren proponer, pues mandarle un correíto. Ahí están los correos publicados en el núcleo académico, en nuestra página web, y presentarles la propuesta y preguntarles si estarían de acuerdo en apoyar, en dirigir un proyecto de esa naturaleza, o que les aconsejen cómo podrían ustedes reconducirlo para que pudiera ser compatible con sus intereses del investigador. Porque aquí tiene que haber un consenso, ¿no? Un acuerdo de manera que la experiencia y la trayectoria que el investigador o la investigadora tengan pueda nutrirles en su proceso, ¿verdad? Que sí puedan ustedes trabajar con
un especialista con una especialista en lo que ustedes están estudiando y que les pueda ayudar en su formación, pero que también como resultado de ese trabajo en conjunto que están haciendo y que nos pide CONACYT, es un criterio de evaluación de CONACYT, que pueda haber la posibilidad de trabajar juntos, y el trabajo juntos se objetiva en producciones, o sea, en artículos, en publicaciones. Esto que ya comentabas tú mismo, me parece, ¿verdad, Tomás? De las coautorías con los tutores de la tesis. eh, y entonces, pues si los proyectos están alineados, el del director o directora con el de la persona que está siendo formada, pues es fructífero para todos. Bien. Sí, de hecho sí es una muy buena opción. Mejor contactar al investigador y tratar de hacer compatible o más compatible el proyecto. Ya nada más una última duda, ahora sí la última. ¿Cuántas páginas debe tener ese documento del anteproyecto? Tiene los requisitos que debe contener, pero no vi el número de páginas. No, bueno, pues el número de páginas realmente no es lo que nosotros vamos a observar, sino la calidad del planteamiento. Y bueno, pues un anteproyecto de tesis, como ustedes ya deben de saberlo, pues tiene una revisión de bibliografía, una revisión de literatura especializada, eso que le llamamos el estado del arte o el estado de la cuestión, en donde se sustenta una presentación de un problema de investigación que sería el objeto de estudio que ustedes están proponiendo, ¿verdad? Y la presentación de los elementos metodológicos, de las preguntas de investigación, los objetivos, hipótesis si las requiere, y una propuesta. No necesariamente esa no es tan estricta de que deba ser lo que ustedes van a cultivar, pero sí que nos permitan ver qué orientación teórica y metodológica estarían ustedes considerando con relación a ese planteamiento que están haciendo. Y, y eso, bueno, pues no sé, en mi experiencia, de acuerdo a mi propio estilo del desarrollo de proyectos de este tipo, pues cuando yo elaboro este tipo de proyectos me llevo aproximadamente entre 15 y 20 cuartillas para un anteproyecto, pero el número de cuartillas en realidad no es lo importante, sino que haya una elaboración con una coherencia de la argumentación de lo que ustedes van a presentar como proyecto. Perfecto, muchas gracias. Pasemos con Miguel Scott y después con las preguntas que hacen en el chat. Miguel, adelante. Hola, muy buenas tardes, doctor. Muy buenas tardes a todos. Días, perdón. Dos preguntitas. Únicamente los doctores que pertenecen al centro de sociología van a ser los directores de las tesis de doctorado. Solamente los que están ahí contemplados en el núcleo académico básico. Ese núcleo, como decíamos hace un momento en esta revisión del plan de estudios, va a crecer un poco. Se van a incorporar especialistas en educación para esta línea última de procesos educativos y comunicativos. Los demás son básicamente los mismos doctores y doctoras que nos acompañan. Y sí, efectivamente, por la naturaleza del posgrado, y su evaluación, bueno, no solamente su evaluación ante CONACYT, sino además, pues la consistencia propia del programa. Estos profesores son quienes tienen que tomar, digamos, las riendas, la batuta de la dirección de la tesis. Ahora, los comités tutorales están conformados, decíamos hace un momento, por 3 tutores. Solamente el director tiene que ser miembro del núcleo. Los otros 2 tutores que también van a estar en el acompañamiento pueden ser o no
miembros del núcleo académico. Y digamos, de manera histórica, lo que ha ocurrido en el doctorado es que se tiene un segundo tutor interno, es decir, un profesor de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, no necesariamente miembro del doctorado, puede ser incluso de otro centro académico, por ejemplo, de los estudios de la cultura, de los estudios económico-administrativos, incluso hasta de las áreas médicas, no sé, por aquello que decíamos de las áreas de salud, de enfermedad, etcétera, que apoyen con una mirada necesaria de acuerdo al propio planteamiento de la tesis. Y el tercer tutor se ha buscado que sea un tutor externo, que puede ser de otra institución, tanto de México como del extranjero, y hemos tenido una gran cantidad de tutores extranjeros de diferentes nacionalidades y por supuesto también mexicanos de otras instituciones, siempre cuidando que sean profesores muy solventes en el campo que cultivan, investigadores muy reconocidos. Y a propósito de eso, ustedes pueden ver en nuestra página de Facebook que estamos promocionando en este momento las jornadas académicas del posgrado en Ciencias Sociales y Humanidades. Es un evento que organizamos de manera conjunta, la maestría en Investigaciones Sociales y Humanísticas y el doctorado en Estudios Socioculturales, ¿no? Y ahí de alguna manera se alcanzan a visualizar estas redes y estos nexos que tenemos con investigadores del país y del extranjero, y el interés de estas jornadas es nutrir a los estudiantes y a todos los interesados con miradas distintas a las que tenemos nosotros en la universidad. Sabemos que nosotros, por estar aquí en la universidad, pues tenemos pues una confluencia, ¿verdad? Y más o menos vemos las cosas de una manera desde aquí, y es necesario abrir el diálogo con otras personas que están en otros contextos, que nos ayuden a problematizar, que nos ayuden a ver cosas que nosotros no alcanzamos a ver, a nutrirnos, pues, ¿verdad? Y ustedes, todos ustedes, están invitados e invitadas a que nos acompañen en estas jornadas. El acceso es libre y gratuito. Ahí están los datos para poder participar y pues pueden también ahí acompañarnos. Cabe mencionar que pueden seguir a la página en Facebook, la página de doctorado como Doctorado en Estudios Socioculturales UA, ¿cierto? Sí, es correcto. Y bueno, ya que agarré la palabra, también aquí veo esta otra pregunta de Emiliano Leal. Si en la página se pueden consultar los currículum, ahí precisamente en la sección de núcleo académico está la ficha de cada profesor y abajo viene el currículum. Le dan ustedes el clic ahí en el hipervínculo y los lleva hacia sus páginas de ORCID, principalmente, que son este estándar de los currículums y de la visibilización de los productos académicos de los investigadores a nivel internacional. También, por supuesto, bueno, hay una serie de recursos, ¿no? Pueden ustedes googlear para ver cómo aparecen en el Google académico, etcétera. Y ahí ustedes pueden más o menos identificar quiénes somos, qué hacemos, con quiénes les gustaría trabajar. Elsa Salinas, también a través del chat, nos pregunta, quisiera saber si el proceso de inscripción, una vez aceptados, se puede realizar también a distancia, en caso de no poder estar en Aguascalientes presencialmente en el momento de las fechas de inscripción. Bueno, en este caso, para las fechas de inscripción que son en el mes de julio, lo ideal es que pueda estar en Aguascalientes. Permíteme revisar con el Departamento de Control Escolar. Si me puedes, por favor, enviar un correo electrónico a la dirección que puse acá arriba, que es posgrado-información@edu.uaa.mx. Puedo revisar con el Departamento de Control Escolar para ver qué se haría en esos casos. Están cambiando algunas modalidades por la cuestión de la pandemia. Anteriormente sí se tenía que estar aquí,
pero por la situación de la contingencia, pues es cambiante. Así que, si me permites, por favor, envíame un correo electrónico recordando a esta dirección para también tener el contacto para responder, y de esta forma reviso en control escolar y podemos ver si se tendría que hacer la inscripción in situ aquí en el Departamento de Control Escolar, o bien se pudiera hacer a través de medios postales o de paquetería. Una duda más y rapidito. Gracias, doctor, Salvador, por contestar mi pregunta. Creo que Humberto, tú serías más óptimo para contestar esta. Ya está abierto el preregistro ya está abierto el proceso de preregistro. Sin embargo, como que hay una falla ahí. No sé si se necesita un buscador en específico, pero no me permite hacerlo. ¿Qué es lo que te parece? Disculpa. Literal, meto me pide CURP, año y fecha de nacimiento, Sí. fecha de nacimiento, y de ahí me manda a una página que dice bienvenido, Universidad Autónoma de Aguascalientes, proceso de admisión, y de ahí ya nada. ¿No te parece la opción de escoger maestría, doctorado, nada? Nada. Ok. Entonces, te pido, por favor, Miguel, si me puedes enviar un correo electrónico, y en todo caso, si me puedes incluso hasta compartir pantalla para compartir con los compañeros de redes y control escolar para que nos puedan decir qué es lo que está ocurriendo. ¿Cuándo fue la última vez que lo intentaste? Disculpa. Ahorita. ¿Ahorita? Ok, perfecto. Es posible que ahorita estén haciendo alguna renovación, pero si me puedes mandar incluso una captura de pantalla, mucho mejor, para que vean cuál es la situación, y de esta forma pues poder mencionar cuando ya esté activa. Mil gracias. Muy Muchas buen día. gracias. Nos dice Paola López, cuando mencionan tiempo completo, ¿qué horario solicita la universidad? Sí, bueno, pues para empezar, el horario disponible por las mañanas entre 8 y 2 de la tarde, que son cuando se llevan a cabo las materias del doctorado. Pero también la disponibilidad para participar en cualquier actividad que el doctorado desarrolle. Por ejemplo, estas jornadas. Para estas jornadas a ustedes los estoy invitando a participar, pero para los estudiantes del doctorado son obligatorias. Ellos y ellas sí tienen que participar. Entonces, bueno, no hay un horario así como muy estricto que digamos de tal a tal hora. En el primer y segundo semestre hay que contemplar que se llevan a cabo materias, y pues hay que tener la disponibilidad para en el horario que se establezcan, pues en ese horario se tendrá que atender. También en cualquier momento que el director, directora de tesis les requiera que se acerquen para las asesorías, pues también van a tener que tener la disponibilidad de estar allí, porque se supone, bueno, quienes estén becados por CONACYT, que esperemos que sean la totalidad de quienes ingresen a la generación, pues están recibiendo una paga del Estado mexicano exclusivamente para formarse como investigadores, investigadoras, ¿verdad? Y entonces pues hay que atender a esa responsabilidad de esa asignación de recursos y de esa inversión que el Estado mexicano está haciendo en nosotros. O sea, en realidad es un trabajo este. Nos preguntan, nada más para confirmar, Cintia Maldonado, si el coloquio acordado será en línea. Será en línea. Sí, les confirmo que será en línea. Muy bien. Sí, ok, al parecer son todas las preguntas que vienen al menos en el chat. Si todavía hay oportunidad de resolver más preguntas, lo pueden hacer levantando la mano o bien dejándola en el apartado del chat. Recordarles que en comentarios anteriores en el chat he dejado los medios de contacto con el doctorado. Primeramente la página donde podrán encontrar pues información sobre los profesores, el programa, etcétera. También está la convocatoria nacional y la convocatoria internacional, se las acabo de compartir. El enlace para las políticas de tránsito de maestría doctorado para aquellos estudiantes de la Autónoma de Aguascalientes egresados de maestría pueden hacer
transición, y también como medio de contacto dejamos el correo electrónico y el teléfono del Departamento de Apoyo al Posgrado de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, donde un servidor o bien mi compañera Anaí los estarán apoyando para resolver cualquier duda que tengan sobre el proceso de admisión y también sobre distintos tipos de información relacionada con la parte administrativa. Al parecer no veo preguntas. El doctor Salvador está compartiendo también su correo electrónico, salvador.leonb@edu.uaa.mx, también para resolver cuestiones más relacionadas con la parte académica. Entonces, si no hay más preguntas, invitaría al doctor Salvador para un mensaje final para las personas que nos están acompañando en esta plática. Sí, bueno, pues muchísimas gracias por estar aquí presentes. Gracias, como les decía al inicio, por considerarnos como una oferta de posgrado en donde a ustedes les gustaría continuar con su formación. Estamos atentos para lo que ustedes requieran en cuanto a la resolución de dudas. Espero encontrármelos en el proceso de admisión, por ejemplo, en el coloquio que tendremos, que es un espacio muy interesante de diálogo inicial, y por supuesto luego poder verles en la generación que iniciemos en agosto, ya dándoles la bienvenida como estudiantes del doctorado. Nos pregunta Noé García Gómez, ¿dónde podemos consultar la grabación de esta sesión? Bien, lo pueden hacer a través de nuestras redes sociales a partir del lunes. Yo creo que se la vamos a estar compartiendo el día martes. Estaremos compartiendo las grabaciones de las diferentes sesiones informativas, entre ellas la del doctorado en estudios socioculturales, y le compartiremos el enlace en la parte académica para que lo puedan revisar en la página del doctorado. Le recordamos que en Facebook pueden encontrar al Departamento de Apoyo al Posgrado como Posgrados UAA, y a este posgrado lo pueden encontrar como Doctorado en Estudios Socioculturales UAA. Por ambos medios estaremos compartiendo esta sesión, por si se incorporan un poco más tarde, puedan revisarla completamente, o bien revisar algún documento, revisar alguna parte de esta plática que les sea de interés. Sin más por el momento, agradecemos que nos hayan acompañado el día de hoy y deseamos que tengan un muy buen fin de semana. Esperamos verlos por acá haciendo su proceso de admisión y también como estudiantes de este programa doctoral. Tengan muy buen fin de semana. Hasta luego. Hasta luego, muchas gracias, que la pasen bien.